temática inclusión, lenguaje y comunicación, contamos con la presencia de la doctora Silvia Ivette Martínez Álvarez, el doctor Jonathan Garrido Lagunes y el doctor Víctor Manuel Escudero Alcúdiga. En la mesa rendimiento escolar, valores y estrategias didácticas, doctor Leonel Pérez Expósito, doctora María Teresa Solís Pérez y maestra Glendis Ramírez Hidalgo. En la mesa de trabajo docente, doctora Tania Vanessa Carvajal Carmona, doctora María de Jesús de la Cruz Alamilla y el doctor Felipe Livonio Gil. En la mesa matemáticas, TIC, TAC y ciencias, el doctor Jorge Alberto Moreno Ruiz, el doctor Jorge Antonio Moscoso Canaval y el doctor Rommel Paredes Cruz. En la mesa temática estrategias didácticas contamos con la maestra Berenice Calzada Ramírez, la doctora Martiniana Ruiz Valenzuela y el maestro Isidoro Hernández López. En la mesa lenguaje y comunicación, el maestro Eugeni Pinto Torruco, la doctora María Cristina Rodríguez Ricardes y la doctora Sheila Ivonne Gamas Ramos. En la mesa evaluación y gestión padres de familia, doctora Yuri Constanza Páez Triviño, doctora Maribel Calderón Rueda y la doctora Francisca Potenciano Liscano. En la mesa trabajo docente preescolar, doctor Job Ábalos Romero, la doctora Nilda de la Peña Bermúdez y la doctora Edilma Maldonado Jarquín. Ellos son los responsables de cada una de las mesas temáticas. Y bueno, en este momento vamos a ceder el uso de la voz al doctor Roberto Francisco Campos Pereira. Él funge como moderador en la conferencia de la formación continua en el marco de la nueva escuela mexicana, del análisis de la práctica docente propia a las comunidades de práctica, impartida por el maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña. Esperamos que sea de mucho éxito y que disfruten esta conferencia. Muchas gracias, maestro Werner. Gracias por su conducción. Bien, buen día de nueva cuenta para todos y para todas. Es un gusto tenerles aquí en este recinto educativo a todos los integrantes del área de posgrado, alumnos, profesores, coordinadores de mesas y por supuesto también a nuestro ponente. Este 22º coloquio de posgrado tiene una gran relevancia, ya que tenemos 22 años realizándolo. Se dice fácil 22 años, pero ha sido un camino arduo que se ha construido con la participación de todos y cada uno de ustedes, de alumnos, de profesores. Recuerdo cuando se empezó a diseñar la maestría en educación, se empezó en el 99. Hubo quienes nos decían que por ser un programa local, pues no iba a progresar, no iba a tener éxito. Afortunadamente nadie escuchó ese eco y el grupo de profesores trabajó, y por esa razón 22 años después estamos aquí. Gracias por su presencia a todos nuestros compañeros, compañeras, profesores, profesoras, alumnos de licenciatura y el equipo de trabajo de logística. Bien, nuestro coloquio se denomina Formación Continua en búsqueda de la excelencia para la innovación en la práctica docente. Se realizará durante 2 días, el 14, que es hoy, y el día de mañana, día 15. Contamos con la presencia de un compañero, amigo, maestro, el maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, aquí presente. Hay una larga historia entre todos nosotros y el maestro. Es un honor para nosotros que esté aquí el día de hoy para disertar la conferencia La Formación Continua en el marco de la ANEM, del análisis de la práctica docente propia a las comunidades de práctica. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza que tenemos aquí. Hicimos una síntesis porque pues, leerla toda la trayectoria que tiene el maestro en las unidades y en su desempeño profesional, pues nos llevaría un buen tiempo. Ok, vamos a describir la semblanza del maestro Adalberto Rangel
Rangel Ruiz de la Peña. Es integrante del Cuerpo Académico de Estudios sobre la Universidad Pedagógica Nacional y del CEA-PRODEC. Atención a la violencia en las escuelas de la Ciudad de México. Dilemas y desafíos en la construcción emergente de dispositivos para la mejora de la convivencia en la escuela. Tiene una sólida formación académica en Derecho, Filosofía, Estudios Latinoamericanos y Educación en instituciones como la UNAM, UPN Ajusco, formación como coordinador de grupos operativos y análisis institucional TAIPO. Imparte cursos en las licenciaturas en Administración Educativa y Pedagogía, además de la maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Ha participado en el diseño de las licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria, Plan 85, en Educación, Plan 94, en la Maestría en Educación 1998, en Intervención Educativa Plan 2002, Maestría en Educación Básica 2009, Maestría en Educación Media Superior 2012, en diferentes programas de evaluación de la Subsecretaría de Educación Básica asociados al fortalecimiento de la educación inclusiva, gestión educativa, educación inicial, equidad de género y erradicación de la violencia y más. Fue director de las unidades UPN en el periodo 1999 al 2013, coordinador del área académica 1, política educativa, procesos institucionales y gestión. Ha escrito y publicado diversos artículos y libros. Por supuesto, por la trayectoria de ser director de unidades durante muchos años, él conoce a fondo a cada una de las unidades de nuestra República Mexicana. Maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, bienvenido a Tierra Tabasqueña. Gracias por aceptar la invitación. Y sin más preámbulo, le damos los micrófonos para que por favor nos inserte la conferencia que tenemos aquí, que usted nos envió, la formación continua en el marco de la ANEM, del análisis de la práctica docente propia a las comunidades de práctica. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Bueno, hay algo que normalmente uno sensiblemente recupera en términos de su historia personal en relación a Tabasco. Yo la primera vez que estuve aquí en este mundial fue aproximadamente allá por 1982-83, y en aquel entonces ya no están aquí. Tenían como profesores al maestro Pereira y al maestro Nacho Cetina. Entonces de repente cuando uno dice, oh, me invitan a Villahermosa, uno se acuerda de Nachito y de Pereira, pero también de un trabajo que hacíamos en la Chontalpa con algunos colegas de la Escuela de Trabajo Social y del DIF de aquí, del estado de Tabasco, en aquella época. Y era fundamentalmente un trabajo que se hacía con los cooperativistas de la producción del cacao. Entonces uno tiene muy adentro la experiencia aquí en Tabasco. Luego me tocó que se inundaron y me han tocado 20 cosas de las cuales hemos estado participando. Ustedes son relativamente jóvenes, muy jóvenes en relación a la edad de uno, pero siempre es muy importante recuperar la parte de la experiencia que uno va teniendo en cada lugar. Villahermosa realmente para mí, Tabasco, representa algo muy significativo. A partir de eso, quisiera como dar una pequeña explicación muy rápidamente de lo que invoca el concepto de formación continua. La pedagógica, desde hace muchísimos años, desde su origen, se le ha dedicado a la parte de la formación continua. Y ahí ha venido modelando diferentes formas de reflexión sobre lo que uno llama la práctica docente. Y esta reflexión sobre la práctica docente ha tenido, digamos, diferentes matices
lo voy a resumir muy rápidamente para después entrar efectivamente en el tema de la formación continua en el contexto de la guerra. La pedagógica empezó siendo una institución formadora terriblemente enciclopédica. ¿Por qué? Porque si uno recupera los primeros planes de estudio, el del 79 por entonces, teníamos una formación de historia de las ideas, sociedad mexicana, redacción, una serie de contenidos, y la parte pedagógica apenas aparecía en el plan 79. Habían recuperado, porque yo también en ese momento estaba yo por ingresar a la pedagógica, el modelo de la UAM Xochimilco, que implicaba establecer un proceso como de una especie de propedéutico para poder entrar en la parte ya mucho más específica de los diferentes contenidos que se trabajaban en la UAM. Y en el caso de la pedagógica se retomó el mismo modelo. Y eso, para nosotros como profesores que veíamos todos los días a las y los maestros en nuestro espacio de formación, implicó una reflexión muy seria, porque dijimos, no, espérense tantito, esto no tiene que ver mucho, ¿no?, con los procesos formativos de las y los maestros, porque los maestros llegaban con otras preocupaciones, no con las preocupaciones que brindaba el plan de estudios en aquel entonces. Entonces, pasamos al plan 1985, donde lo que se veía desde su origen es esto que uno llama el análisis de la práctica docente propia. Pero bajo un modelo, yo diría, a pesar de que recuperábamos muchas problemáticas de las prácticas docentes, en esa contrastación de la práctica docente con los autores, las teorías. Entonces, de repente decíamos a los estudiantes en el 85, y va a suceder también en el 94, describe tu práctica docente. Describe cómo los niños están aprendiendo A, B, C, o D. Ahora compáralo con Piaget, compáralo con Vygotsky, compáralo con Brunner, compáralo con el paradigma funcional, con el paradigma institucional. Y todo lo que hacían era una especie de mezcla que nosotros muy elegantemente decíamos en aquel entonces es la relación entre la teoría y la práctica. Así se comprendía. Y lo que empezamos a tener en la pedagógica, en este modelo de formación, fueron excelentes colegas que los podíamos identificar en todos los congresos de investigación. Se levantaban, empezaban a hablar, y como decía un colega mío, decía, en lugar de describir, ya estaban interpretando. Ya salía el rollo de la teoría, las categorías, los conceptos, y los de la pedagógica eran así. Pero en el 93, y voy a hacer un resumen, insisto, muy rápido, llega el maestro Olaf Molina y Olaf nos dice, Alberto, ¿pero qué están haciendo en los procesos de formación? En lugar de abocarse a problemáticas muy concretas de las y los maestros, lo que están haciendo es seguir planteando un asunto desde la perspectiva de Olaf, muy enciclopédico y muy fuera o muy lejano a la parte de la historia. Y yo digo que a partir de más o menos 1993-94, si ustedes revisan inclusive lo que ha venido produciendo la pedagógica en términos de textos, hubo un viraje de 180 grados. ¿Y por qué hubo un viraje de 180 grados? Porque había que abocarnos efectivamente a esto que uno llama muy elegantemente la problematización de la práctica docente. Y a partir de la problematización pues vienen los datos y, si es necesario, viene la parte de la teoría. Y este es un esquema que yo diría durante muchos años
se fue construyendo en la propia universidad en diferentes programas, ¿no? En el Plan de Estudios 85, luego en el 94, en el 90, que es la licenciatura en educación preescolar para el medio indígena, y luego después en la parte de los posgrados se empezó efectivamente a plantear un esquema que tenía que ver con describe primero tu práctica, ubica ahí la parte de los problemas, sobre eso vas a profundizar porque hay un estado de conocimiento en términos de la problematización, y luego si quieres, ¿no? Vemos su vinculación con la parte de la teoría, pero la teoría se asentaba básicamente, o se asienta básicamente en los programas de formación de la universidad sobre el dato. ¿Por qué? Porque lo que es importante en todos los procesos de formación es que uno tenga los datos para construir el problema y uno ve a partir de eso cuáles la o las teorías que son pertinentes en esa formación. Luego nos empezamos a dar cuenta que en realidad a veces lo que opera muchísimo, tanto en los programas para profesores de licenciatura como en la parte de los posgrados, es esto que llamamos en el título de la conferencia comunidades de práctica. Fíjense, no comunidades de aprendizaje, estamos hablando de comunidades de práctica, y no por ser comunidades de práctica son menos que las comunidades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir una comunidad de práctica? Que ustedes llegan de todos lados, llegan de diferentes experiencias, de inicial, de preescolar, de primaria, de secundaria, de media superior, incluyendo de superior, y lo que hacen es compartir la práctica. Y nos hemos dado cuenta, después de muchos años, que muchos de los aprendizajes en realidad sí tienen que ver con el currículo, pero también tienen que ver con esta idea de compartir entre ustedes sus diferentes prácticas. Por eso el título inicial es del análisis de la práctica docente propia a las comunidades de práctica. ¿Por qué? Porque los dispositivos en términos simplemente de los agrupamientos de ustedes en cada uno de sus espacios tienen que ver con la posibilidad de construir la práctica. Entonces el maestro puede discurrir en un planteamiento paradigmático, teórico, pero ustedes lo que hacen en este proceso de formación es básicamente hacer esa comunidad práctica, intercambiar las prácticas distintas, ¿no? Que es otro proceso que nosotros hemos venido impulsando en los procesos de formación continua. Entonces, yo quería primero como darles una explicación de cómo ha venido operando la propia Universidad Pedagógica Nacional y cómo la pedagógica ha sido una especie de autocrítica de sí misma y va a ir como modificando determinado tipo de planteamientos que tienen que ver con la formación profesional de las y los profesores. Bueno, dicho esto, vamos a la siguiente. Cuando me dieron un poco la temática Wilber, Heriberto y Francisco, en términos de la temática va sobre formación continua, lo primero que uno hace, y yo voy a tener que decir, soy un amigo crítico de la Secretaría, siempre la pedagógica ha jugado este papel de ser amigos críticos, sí, pero no tanto, ¿no? Por ahí vamos siempre los de la pedagógica. Entonces, lo primero es como recuperar quién está haciendo o de quién depende el asunto de la formación continua a nivel nacional. Entonces, lo que está ahí en la lámina son las instituciones que se dedican hoy, después de las reformas constitucionales, a la formación continua. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la UCICAM, la nacional y la local. Tenemos la Dirección General de Formación Continua.
tenemos Mejorero y luego tenemos toda la lista de instituciones formadoras, normales, UPN, CAM, centros de maestros, lo que ustedes le quieran hacer. ¿Cuál es mi impresión de este bagaje y de lo que uno pudiera plantear como una crítica inicial a la propia Secretaría? Son muchas instancias y no hay una instancia de coordinación. Si ustedes le preguntan a la Secretaría si está coordinado, Mejorero, con la Dirección General de Formación Continua, con UCICA, pues cada quien va brillando y caminando por lugares distintos. Y eso, y nos vamos a encontrar también con que tanto Mejorero como la Dirección General de Formación Continua tienen sendos documentos. Aquí está, por ejemplo, la impresión del modelo. Es decir, sí hay rumbo, sí hay camino. El problema es efectivamente la ausencia de la coordinación, y como vamos a ver más adelante, también las limitaciones que tienen que ver con lo operativo. A mí me gusta mucho un autor que se llama Bregman, porque dice, sobre todo porque acá hay colegas que se dedican a la gestión, es que gestionar, dice Bregman, es hacer que las cosas sucedan. Lo otro es puro show, es puro el rollo de la planeación, es puro documento. El problema de la gestión es que eso se dé, que eso opere. Si no opera, entonces no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque es simplemente como lo exclusivo. Entonces, bueno, ahí vamos a la siguiente. Entonces, cuando uno revisa los documentos, uno se encuentra con una serie de principios que hacen que opera la formación continua en este tipo de planteamientos. Y quizás uno de los grandes avances sustantivos de la formación continua tiene que ver con algo que aprendimos en la universidad desde hace muchos años, que tiene que ver con el primer principio, que tiene que ver con la formación situada. Si uno no sitúa la formación, entonces las y los maestros se quedan simplemente otra vez en la parte muy discursiva o muy superficial. Entonces, cuando yo hablo con la gente de la Secretaría, y ahí sí, y con directores, supervisores, lo que han recuperado mucho de la nueva escuela mexicana es este asunto de lo situado. El problema es qué vamos a entender por lo situado. ¿Cómo damos una formación situada? Yo les pongo un ejemplo muy concreto que desarrollamos en algunos años, que tenía que ver con la reunión, sí, del Consejo Técnico, donde los profes se videogrababan, revisaban las videograbaciones en el Consejo Técnico, y de ahí planteaban determinados tipos de mejoras o inclusive determinados tipos de talleres o de programas de formación que se iban a dar a la escuela. Era este asunto que luego se dice escuela por escuela, zona por zona. Así operábamos en una condición que a mí me parece que es esto de lo situado. Y lo situado, en el caso de los planes de estudio de formación para la nivelación de los profesores durante muchos años, se planteó la idea de tú tienes que describir qué pasa en la escuela y tienes que describir el entorno a la escuela. Inclusive había cursos que se llamaban escuela y comunidad, o había cursos que se llamaban escuela y la parte rectal. Y era la forma de situar las problemáticas muy específicas en función de este tipo de tratamiento. Y para quienes recuperaban en aquel entonces el paradigma de la investigación-acción, que no es uno, por cierto, sino que uno revisa
a los colegas que trabajan en investigación y acción, y hay muchas formas de llevar a cabo la investigación y acción. Pero los colegas de investigación y acción lo que hacían también es poner este principio de lo situado en el proceso formativo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir ahí, a la aquí y a la hora, como diría Heidegger, como diría Posar, ¿no? Para hacer el análisis de la problemática y de la reflexión de uno como maestro ahí en ese espacio. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que ha habido muchos intentos en la nueva escuela mexicana por intentar aplicar este concepto de lo situado. Más adelante voy a volver a profundizar sobre él. Nada más me gustaría que ustedes acotaran en general, ¿no?, qué significan estos principios para la formación continua. Y luego también está la educación inclusiva, la interculturalidad crítica, el aprendizaje por proyectos, la igualdad de género, la erradicación de la violencia, la cultura de paz y una problemática muy, muy concreta, que es esta idea de establecer las diferencias en los procesos de evaluación diagnóstica, evaluación formativa y académica. Que por cierto, la SEP está a punto de sacar un documento que orienta la parte de la evaluación formativa. Las otras evaluaciones, la otra evaluación la ha venido trabajando Mejorero y ahorita lo vamos a revisar en dos instrumentos que a mí me parece hay que volver a revisar, porque los instrumentos de Mejorero que se ponen en operación sí dan un contexto muy específico, muy concreto, pero me parece que todavía a ese tipo de diagnóstico les falta hacer como una revisión. Entonces, esos son como los principios que, insisto, si ustedes se fijan, están recuperados de todas las modificaciones que se hicieron al artículo 3º, que se desprende también de la Ley General de Educación y de las otras leyes secundarias que por ahí se fueron efectivamente formuladas. El problema de eso es cómo eso se vuelve operativo, cómo se vuelve concreto, cómo no solamente nos echamos, como sucedió en el último Consejo Técnico, esta idea, por ejemplo, del pensamiento crítico. Me imagino que muchos de ustedes en el Consejo Técnico, en la última sesión, pues les presentaron unos webinars ahí de algunos colegas muy interesantes sobre pensamiento crítico. El problema a veces no es la conceptualización, el problema es eso, cómo lo llevo al terreno de la práctica, el problema del salón de clase. Yo no digo que sea imposible, lo que digo es que nosotros los maestros, o quienes forman a los maestros, tienen que hacer énfasis básicamente sobre esa perspectiva. Voy a poner un último ejemplo de estos principios. ¿Qué significa la interculturalidad crítica? ¿Por qué le agregaron esto de lo crítico? ¿No? Ya habíamos avanzado en la interculturalidad, que se trataba desde la perspectiva de Merkel y de otros, de reconocer a nosotros de prácticas distintas. Y hasta lo empezaban diciendo, hay que ponerse en los zapatos del otro punto, ¿no? Entonces uno decía, bueno, pues la interculturalidad no solamente es entre comunidades indígenas o entre comunidades indígenas y, como decimos en mi tierra de Chihuahua, los chavochis, o acá entre comunidades mestizas y comunidades chontales, ¿no? Sino también es un asunto que tiene que ver con culturas distintas. Entonces los colegas del norte, ¿no?, decían, oye, norte, pues es que acá tenemos toda la problemática fronteriza que también implica un tipo de interculturalidad, que se refiere a culturas distintas del hot dog y la hamburguesa frente a la cultura del taco burrito, ¿no? Pues bueno, tenemos dos prácticas distintas. Entonces el concepto de interculturalidad se fue abriendo, pero le faltaba algo, y por eso le agrega la parte crítica.
¿Qué es eso? Algo que aparece, yo digo, bien debatido y discutido, es el asunto de las diferencias de carácter social y de carácter económico. ¿Por qué? Porque no solamente somos diferentes en relación a cómo pensamos, qué hacemos, a lo que yo llamaría las prácticas, los hábitos, ¿no? Sino que también hay una diferencia de carácter económico. Y nosotros podemos tener dos comunidades indígenas y a lo mejor son distintas, ¿no? Por eso la parte crítica en términos de la condición sociocultural, pero no nomás sociocultural, sino también de carácter económico. Entonces uno no puede actuar de forma igual frente a comunidades que en teoría uno las puede llamar vulnerables porque la vulnerabilidad, la condición económica es distinta. Y si la condición económica es distinta, entonces la forma de intervención sobre esas comunidades distintas pues tiene que ser también diferente, no puede ser exactamente igual. Entonces bueno, ahí están los principios. Bueno, y déjenme también me voy a detener un poquito más con el asunto, por ejemplo, de la evaluación formativa. La evaluación formativa ha sido una de las categorías, yo diría, menos comprendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con procesos que entran en mucha contradicción con la forma a veces cuantitativa como nosotros evaluamos o nosotros expresamos. Y cuando uno escucha los planteamientos que hace Ana Laura del Yeso, yo no me acuerdo el apellido, o antes de Barriga, pues básicamente el retrato que dan, ¿no? Es este asunto que manejaban los gringos hace muchos años del feedback. Es decir, yo veo cómo estás y yo te digo cómo estás, ¿no? Es como un dispositivo de carácter clínico. Cuando uno va a análisis, básicamente lo que le pasa a uno es eso, ¿no? Uno llega, se sienta uno, empieza uno a hablar, te dice algo el psicólogo, el psicoanalista o el psiquiatra, y el psiquiatra lo que hace es regresarte preguntas, y de hecho lo que está haciendo es una valoración del propio sujeto. Entonces, otro de los temas complicados en el proceso de la formación continua tiene que ver en que uno tiene que buscar ejemplificar o poner casos, porque de otra manera es muy complicado hacer este contraste entre lo que llamamos evaluación sumativa, evaluación final, todo este tipo de categorías que las estuvimos manejando durante muchos años. Bien, pasamos a la siguiente. Me voy a ir un poquito más rápido, si quieres pasamos a la que sigue, ahí va. Desde mi perspectiva, hay una serie de temas que se han abordado ya en los consejos técnicos y en otros procesos de formación, pero que han quedado, ¿cómo decirlo?, incompletos. A mí cada vez que me invitan a una escuela me dicen, oiga maestro, a ver, explíqueme de nueva cuenta el plan de estudios 22, ¿qué significa su integralidad, su representación? ¿Qué significa la diferencia entre el programa sintético, el analítico? ¿Qué significan las fases? ¿Qué significan los ejes articuladores, los campos formativos y la vinculación entre programación y los diagnósticos? ¿Por qué? Porque son temas que efectivamente cada uno de ellos se han venido abordando en los consejos, pero que el despliegue en el terreno formativo tendría que implicar, desde mi perspectiva, una comprensión mucho mayor de cada uno de los puntos. Por ejemplo, ¿cómo se da ese proceso, que es un proceso bastante complicado, entre que yo tenga el diagnóstico de la escuela, me veo y reviso lo que está planteado en el programa sintético y luego elaboro el analítico y luego la planeación?
Eso que se dice, que yo lo digo muy fácil, ¿no? Cuando uno lo va revisando con las y los profesores en cualquier nivel, se vuelve un proceso muy complejo. Y el primer proceso complejo es cuál es el vínculo entre el diagnóstico y la parte del programa científico. ¿Cómo escojo qué temas del sintético tengo que trabajar? ¿Cómo a partir del diagnóstico y el sintético escojo qué ejes articuladores hay que ponerle más énfasis? Entonces, esto que parece un proceso relativamente simple, se vuelve complejo. Pero ahí digamos que desde mi perspectiva, los procesos en el terreno de la práctica, en la revisión de ese tipo de ejercicios, ¿no?, de experiencias, de práctica, es los que va a ir arrojando mucho más sobre los procesos de formación. Y entonces, de entrada, hay un asunto y una necesidad de tener, como diría algún teórico, esta comprensión gestática, ¿no?, del plan de estudios. Y luego, después de esa comprensión gestática, la parte de ver cuáles son esos componentes y cómo los despliego en el terreno de la práctica. Que para mí, ese es uno de los problemas centrales. Porque puedo tener el choro acá, puedo tener el concepto acá. El problema es cómo lo transfiero en una situación de aprendizaje concreto, ahí con las y los niños, con los jóvenes, cómo se concreta básicamente eso. Bueno, esa es una primera parte, pasamos al específico. Pero también, en lo que hay que profundizar es en esta parte de la elaboración del diagnóstico. Ahora que estamos trabajando con algunos colegas de la maestría en gestión de la convivencia, de repente cuando uno les dice, a ver, tráeme lo que diagnostica la escuela y el entorno, entonces llegan con unos documentos así. ¿Por qué? Porque hay un resto de datos, ¿no?, y que yo digo ahí, lo que hay que empezar a trabajar en el terreno de la formación es como yo elaboro el diagnóstico de mi escuela, de mi entorno. Entonces hay una serie de planteamientos que tenemos que ir como trabajando más finamente en el terreno de la formación. Uno tiene que revisar en esos diagnósticos lo que es el entorno familiar, lo que es el entorno escolar, lo que es la comunidad, y un concepto que apareció ahora en la nueva escuela mexicana, porque a lo mejor los otros conceptos ya estaban, ese concepto de territorio, que lo trabajaban mucho, por cierto, la antropología cultural y algunos colegas de la antropología social. Y, bueno, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de un antropólogo cultural que decía, una cosa es el territorio y otra cosa es el mapa. Si tú tienes el mapa, a lo mejor puedes llegar si tienes una serie de instrumentos. Y el otro te va a decir en el terreno del territorio, tienes que brincar la loma, pasar un llano y luego llegar por aquí derechito. Usted va derechito, o se va por la vereda o se va por otro lado, ¿no? Y usted tiene que conocer que ahí le pueden dar de comida, ahí no le pueden dar nada, ahí hay una situación de violencia. Es decir, te describe básicamente lo que es el territorio. Y esta categoría, desde mi perspectiva, a lo que apunta luego es que a estas estructuras familiares o a estas comunidades, luego lo que sucede es que se territorializa. ¿Qué significa territorializar? Que hay prácticas, algunas prácticas culturales o algunos hábitos comunes. Por ejemplo, si yo voy a la Chaveña, por ejemplo, en Juárez,
¿no? Pues hay un tipo de práctica, ¿no? Pero si voy, por ejemplo, a la Benito Juárez, en la Colonia del Valle, pues hay otro tipo de práctica. El asunto, desde mi perspectiva, es que el concepto de territorio debería de incorporar nuevas preguntas que pudieran aportar elementos para eso que llaman la práctica docente situada. Porque si solamente se queda uno con la conceptualización antropológica y cultural que se hace del concepto de territorio, queda muy vago. Y la idea es cómo uno hace de este concepto una herramienta en el terreno de la práctica. ¿No? Sí, bueno, lo otro que también a mí me parece importante que tiene uno que empezar a trabajar en el terreno de la formación continua es un asunto que tiene que ver con muchos de ustedes desde que hay una maestría en gestión y tiene que ver básicamente con eso. ¿Cómo le hacemos para gestionar el plan de estudios 2021? Yo lo que escucho luego de la gente que le está dando seguimiento a la instrumentación del plan de estudios 22 es que muchos de este tipo de cuestiones radican en la falta de liderazgo, en la ausencia de liderazgo, sin generalizar, de los jefes de zona, de los supervisores, o de los directores, o de los secretarios. ¿Por qué? Porque normalmente quienes son los ejes transmisores de cualquier nuevo plan de estudio tienen que ver con eso que muy elegantemente nosotros en llamamos la mesoestructura. Y durante muchos años, cuando estuvo, digamos, en boga los estudios de justa esqueleta, en muchas entidades federativas le apostaron a que modificando las prácticas de los directivos iban a modificar todo. Y se dio, creo que en la década de los 90, que a los profes de la UPN los contrataban para dar cursos de gestión, ¿no?, a la mesoestructura de muchas entidades. Pero a mí me parece que este es un hilo, pero no es el único. Para eso el planteamiento de que hay que trabajar con los docentes, pero también hay que trabajar con la parte de los docentes. ¿Y qué trabajar con la parte de los directivos, jefes de zona, TPs? Pues básicamente este tipo, digamos, de problemas que tienen que ver, no voy a ir punto por punto, pero yo diría que centralmente es el asunto del liderazgo pedagógico, un liderazgo de carácter político, la construcción del trabajo en equipo, el desarrollo no solamente de comunidades de práctica, como ejemplo que yo les ponía, sino también la construcción de comunidades de aprendizaje que implica un dispositivo muy específico en el terreno formativo y en algo que durante muchos años hemos estado insistiendo, que es que no nos quedemos solamente de una manera centralista en nuestra propia escuela, sino que veamos la parte de la constitución de redes. Y las redes no necesariamente tienen que ver con la zona escolar. A veces lo que es interesante es construir redes en zonas escolares. ¿Por qué? Porque construir redes con zonas escolares distintas implican intercambios de prácticas culturales, escolares, capital escolar distinto. Entonces, por eso el asunto de la gestión tiene que ir no solamente en escuela por escuela o de la misma zona. Yo sí he visto ese trabajo con muchos colegas supervisores de que establecen el trabajo de formación en la propia zona. Pero a veces eso va también en detrimento porque es como verse un espejo, ¿no? Te ves al espejo, no, qué bonito, qué feo, ¿no? Es muy bonito, muy feo. El problema es verse en otros espejos, digamos, distintos que tienen que ver con otras zonas escolares
y en donde se pueden reconocer prácticas también. Pasamos aquí. Bueno, a ver, hay toda una discusión ya en términos de políticas. Ahí puedo estar de acuerdo con Andrés Manuel, en desaparecer como órgano autónomo mejorero. Hay una discusión si desapareció o no. Y yo lo que tengo que revisar de mejorero, como amigo crítico de mejorero, porque allá hay colegas de la pedagógica, por cierto, ¿no? Es, pero, a ver, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Y qué es lo que produces? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y qué has logrado en las negociaciones con los gobiernos estatales? ¿Y qué procesos de formación has venido planteando? Si ustedes revisan toda la literatura producida por Mejorero, a mí me gusta. O sea, yo reviso el documento general de Mejorero, o sea, me pones un palomazo. Y luego inclusive las diferenciaciones que hacen entre formación continua para los profesores, para los chavos que se están formando como profesores, para los que van recién ingresando, para los que ya avanzaditos, es un trabajo realmente explicando. El problema radica en que yo tengo un documento, le está pasando igual que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hace recomendaciones de política, ¿no? El problema es si bajan esas recomendaciones, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes revisan todos los documentos de Mejorero, puede ser muy bueno. El problema es que no encontraron el mecanismo de articulación con la propia Secretaría de Educación Pública, primero a nivel federal, y luego en la parte de las entidades federativas, en algunos estados sí, en otros estados no. Y luego, si revisan los cursos de UCICAM, por ejemplo, para el ingreso o para la formación, pues Dios nos agarre acompañados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos unos brincos impresionantes. Yo me acuerdo que el año pasado había hasta un curso de UCICAM, Dirección General de Formación Continua. Entonces, desde mi perspectiva, claro que es muy upeniana o muy normalista, los que tendríamos realmente que reunirnos a armar el asunto de la formación de profesores serían las normales, el CAM, la pedagógica, si quieren las universidades estatales, autónomas, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un primer planteamiento que tiene que ver con la posibilidad, yo no digo que de homogeneizar, pero sí de establecer una política que sea más realista y que efectivamente se vaya operando. Luego hay un planteamiento que hemos hecho en la universidad durante mucho tiempo, que es la formación tiene que atender básicamente a las necesidades, porque si no vamos sobre el concepto de necesidad en la escuela, de necesidad situada, entonces es muy complejo. Bueno, y el último punto dice: las instituciones abocadas a la formación continua podrán poner énfasis en la comprensión y operación del plan de estudio y todas sus implicaciones. Entonces el problema no solamente es el plan y todo lo que ya señalado, sino también qué implica eso, qué implica para el docente, qué implica para el directivo, qué implica con esta articulación con los libros de técnica. Bueno, ¿cuáles son las características de los cursos aprobados por UCICAM? Ahí me faltó una M, ¿no? A nivel nacional y estatal. Y desde mi perspectiva, estos serían como a muchos colegas no les gusta ahora trabajar sobre indicadores, que es muy neoliberal. A mí no, yo puedo seguir trabajando con indicadores sin ningún problema, pero lo traduje básicamente en preguntas.
¿no? Porque al final el indicador responde a una pregunta. Las preguntas serían, ¿responden al nuevo marco epistemológico? Es decir, estos cursos que se ofrecen realmente están planteando un paradigma distinto. Y por eso a lo mejor al próximo coloquio invitan al maestro Rigoberto de Juárez, ¿no? Que trabaja muy bien este asunto del paradigma. Pero el paradigma buscando la perspectiva, otra vez insisto, de la operación. No solamente el asunto de Buenaventura de los Santos o los teólogos, y los epistemólogos del sur, sino básicamente también la parte, insisto, de cómo llevar a cabo esa traducción en el terreno de la formación continua. La otra pregunta es, ¿tienen que responder a las necesidades locales, regionales y nacionales? Ahí faltó la parte también internacional, porque hay que plantear cómo se mueven ahora los mercados, este reposicionamiento de lo que algunos colegas llamaban en el siglo XX la reconfiguración de la economía mundial, a los diagnósticos y trayectorias formativas de las y los maestros. Es decir, a veces hacemos el diagnóstico de la escuela, del entorno, de la familia, de la comunidad, pero lo que no hacemos es la trayectoria de los profesores. Y a mí me parece que poder identificar la trayectoria de los profesores, pues también nos dice mucho de la situación de la escuela. No es lo mismo donde tengan un grupo, donde tienen profesores de mayores de 50 que menores de 50, o donde está combinado profesores como yo, viejos, ¿no? Y profesores jóvenes. Profesores con una formación universitaria, con una formación humanista, o con una formación de carácter técnico. Entonces también uno tiene que hacer la revisión de quiénes estamos constituyendo una comunidad en una escuela o en una zona. Porque eso nos va a dar la posibilidad también de trabajar el asunto de la formación continua. Por ejemplo, en esta experiencia que yo les platicaba de la revisión de las videograbaciones, ¿saben quiénes dejaban ver las videograbaciones? Los más chavos. ¿Saben quiénes hablaban más en el Consejo Técnico? Los más viejos. Es que usted no debería haber hecho eso. No, pues ya lo veo, ¿no? Se acababa la experiencia del mundo, todo el saber del mundo, los acotaban. Y era un asunto no de devalorización del trabajo del otro, sino también de la posibilidad de poder recuperar los saberes de las personas con mayor experiencia en esta parte de la comunidad. ¿Qué más se tiene que trabajar? ¿A qué más tendrían que responder los cursos? A la parte de las nuevas conceptualizaciones. Por ejemplo, ¿qué significa esto del neoliberalismo? ¿Qué significa este asunto de lo decolonial? ¿Qué significa el asunto de trabajar por proyectos y trabajar la parte inter o transdisciplinaria? ¿Qué significa trabajar no las disciplinas, sino la parte de lo interdisciplinario? Y una parte crítica, por lo menos desde mi perspectiva, es que lo que hoy se tiene que hacer también en el terreno formativo es revisar qué es lo que se está trabajando en los proyectos por aula, por escuela y por y revisar básicamente tres cosas. Uno, matemáticas, evidentemente lectoescritura y ciencia. ¿Por qué? Porque si eso no está bien apuntalado en el desarrollo de los proyectos, pues evidentemente vamos a tener que hacer una reformulación para hacer énfasis, en matemáticas, en lectoescritura y en ciencia. Yo en alguna discusión con algunos colegas me decían, oye Alberto, que tú estás a favor de lo de PISA, pues yo les decía, sí.
no como un asunto de la OCDE ni como un asunto de carácter individual. Si ustedes revisan, PISA tiene 3 atribuciones centrales. Una, fue el primer proyecto que trabajó diagnósticos para situaciones y evaluación. Y si ustedes revisan los instrumentos de diagnóstico de PISA, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque te da el carácter económico, el carácter cultural, el carácter social. Eso uno puede perfectamente decir, estos resultados están en estas condiciones. No es el asunto, como luego lo quiera hacer la prensa, de jerarquizar, estos países sacaron mejores calificaciones que estos otros. No, si ustedes revisan puntualmente los resultados de PISA, ahí están todos. Y es lo mismo que muchos de nosotros hacemos, escuela por escuela, zona por zona. Uno tiene que ubicar específicamente, entonces PISA tiene ese aporte. ¿Cuál es el segundo aporte de PISA? Que no revisa contenidos del proyecto, no revisa competencias básicas. ¿Qué es lo que revisa? Revisa competencias prácticas. Entonces, si ustedes ven ahí matemática, ciencia o la infraestructura, siempre están vinculadas a la parte como se presenta con asuntos que tienen que ver con la cotidianidad. Entonces, un segundo elemento, como para decir, oigan, que se aplique PISA de nueva cuenta. Bueno, y el tercer elemento es que después de la pandemia traemos la bronca de cuáles fueron los efectos de la pandemia en el terreno del aprendizaje. Y yo necesito, o el Estado necesitaría, un retrato, aunque fuera de fuera y aunque no fuera de la semana. Que ahí no importa el resultado. Importa que nos digan, en comparación a este otro año, fíjense que tenemos una bronca de este tamaño. Y sobre eso, efectivamente, hacer esta revisión de los libros de texto, los 5, ¿no? Pues para poder volver a ordenar todo lo que corresponde a ciencias a matemáticas. A mí me gusta la parte interdisciplinar, me gusta lo transdisciplinar, está bien, y es lo que te va dejando la parte del proyecto, pero yo tengo que revisar con ojo de lupa, y también ahí estaría la oportunidad de proyectos de formación continua, de ver, a ver, aquí tengo este dato, entonces vamos a ver que trabajar de fondo este tipo de cuestiones. Ya planteé si se refiere a los mecanismos de evaluación formativa. Y lo último, es la bronca última de la parte de la adecuación de los libros de textos a los contextos escolares. A mí, afortunadamente, me invitan a muchas escuelas en la Ciudad de México o, por el trabajo que desarrollamos en la materia en cuestión, nos conectamos muchos con las escuelas. Y lo que nosotros hemos visto es que los libros de texto más el libro de saberes y múltiples lenguajes se trabajan de manera diferenciada en escuelas y zonas en la ciudad. Entonces, sí tendría que haber un proceso de adecuación, porque algunos proyectos no están funcionando. Y algunos otros proyectos, los programas mismos hacen unas adecuaciones. Hay uno que se llama algo así como vestir no sé qué. Y uno ve cómo se planeó. Llegas a las escuelas y se planea de otra manera. Se desarrolla de otra manera. Entonces, yo creo que este margen de acción, este margen de autonomía profesional, como le llaman, ¿no? Que para mí es el margen de acción que siempre tuvieron los profesores para hacer lo que ellos quieran dentro del salón de clase, bajo este marco, pues yo creo que sigo respetando. Entonces, hay que hacer un ejercicio también de carácter formativo para hacer estas adecuaciones, que es simplemente recuperar la propia práctica de los profesores, de cómo han venido adecuando
los proyectos de aula, los proyectos escolares y los proyectos comunitarios. Y pasamos a la siguiente. Bueno, lo que les decía, ya no voy a meterme en eso, pero si lo desaparecen, por mí no hay problema, ¿no? Pero es un asunto de debate en términos de revisión. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros teníamos como mucha esperanza en mejorar y que fuera a hacer su chamba bien. Yo digo que una parte de la chamba la ha hecho muy bien, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, si ustedes recuerdan, a mí me sirvió muchísimo estar siguiendo toda la parte esta de las teleconferencias con gente de América Latina muy rica, un debate muy rico, todo el contexto de la pandemia y pasando de la pandemia. Entonces, no es el asunto de que esté mal, porque todo hizo mal, no es cierto. Hizo muchas cosas bien hechas. Lo que pasa es que si uno revisa los propósitos, los objetivos, pues a lo mejor tendría que ser replanteado también la propia institución de mejora. Y acá, bueno, lo de UCICAM ya no lo vuelvo a repetir. Y bueno, son una serie de preguntas que nos hemos venido haciendo en la pedagógica. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con un asunto central para la formación, que es que implica conformar una nueva concepción de ciudadanía. Y bueno, creo que las últimas elecciones ya nos dieron una lección, pero hay que trabajarlo más desde la parte ética, desde la parte moral, desde la parte ciudadana, desde la parte de los derechos humanos, yo digo que inclusive desde la perspectiva de las prácticas sexistas, desde las prácticas machistas, desde las prácticas homofóbicas, etcétera, etcétera. Ahí uno tiene que hacer una discusión más de fondo de eso que a veces queremos llamarle como el humanismo mexicano, pero que hay que plantearlo más en el terreno de lo que concebimos como ciudadanos. Igual todos los demás planteamientos me parece que han sido como el hilo conductor de lo que hemos venido planteando en la propia universidad. ¿Por qué? Porque lo que siempre hacemos es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el perfil del docente? Así como lo hicieron en el sexenio pasado, ahora también está hecho, pues hay que hacer una revisión crítica de cuál es el profesor que queremos y cuál es el profesor que queremos efectivamente formar. Y ya pasa la siguiente, que es la última, si no me equivoco, pues simplemente yo volvería a hacer énfasis en todas estas temáticas que uno tiene que trabajar desde la propia Universidad Pedagógica Nacional. Y a mí me parece que, lo tengo que decir así, que la formación continua, como sucedía en otros años, tiene que reconocer con mayor énfasis a la parte que tiene que ver con el posgrado. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la bronca de los puntajes que da el UCICAM, el posgrado tiene un valor, pero es un valor muy poco significativo. Y entonces yo me acuerdo en alguna época en el catálogo de la formación continua aparecían los posgrados, las especializaciones de la UPN y de otras instituciones de formación. Entonces hay que revisar siempre y cuando estas maestrías y estos doctorados y estas especializaciones respondan básicamente a este tipo de problemas. Bueno, yo a mí les haría, ¿no? Y les agradezco mucho su escucha. Muchas gracias,
maestro Adalberto Rangel de la Peña, gracias por este trayecto acerca de la NEM y las conceptualizaciones que son tan importantes. En ocasiones leemos muchos programas educativos y muchas situaciones, llámese Menurero, llámese Conaedu, como le quieran llamar, pero creo que debemos iniciar por la conceptualización. Ese es un término que siempre hemos defendido. Bien, vamos a continuar porque estamos sobre el tiempo. Tenemos una dinámica preestablecida donde van a participar 3 alumnos que fueron seleccionados para realizar una pregunta. En este momento vamos a cederle la palabra, que espero se encuentre aquí presente, a la maestra Rosa Isela Álvarez Vázquez, del cuarto B de la maestría en educación. ¿Se encuentra presente? ¿Sí? Adelante, por favor. Le van a proporcionar un micrófono. ¿Se puede acercar tantito? ¿Puede venir para acá, maestra, por favor? Por favor. ¿Sí? Gracias, maestra, muy amable. Le escuchamos con atención. Buenos días. Pues antes que nada, felicitarlo por el trabajo que están haciendo en referente a lo que es el papel de la nueva escuela mexicana, pero hay muchas lagunas que no quedan claras, ¿verdad? ¿Se lo puede acercar? Sí, gracias. Por ejemplo, ¿cómo comprender la vinculación del diagnóstico con un programa sintético y uno analítico dentro de la territorialidad de una comunidad? Porque no todas tenemos las mismas condiciones para poder enseñar a nuestros alumnos. Mira, lo que a mí me ha tocado, digamos, revisar es esto que yo les planteaba hace un momentito. Ustedes elaboran un diagnóstico y el diagnóstico, en algunas escuelas llevan la metodología de la escuela y son 2 tipos de diagnóstico. En lo que yo hice, no quiero generalizar porque sé luego que algunas entidades federativas llevan un diagnóstico. Tienen un primer diagnóstico de carácter socioeconómico, cultural, y tienen otro diagnóstico más concreto sobre los aprendizajes de los chavos, cada grado. Tienen esto a la cuenta. Y en la Ciudad de México llevan algo que se llama una bitácora, que significa que muchos maestros y maestras van anotando lo que va sucediendo. De tal suerte que a la hora de empezar a construir el programa analítico tienen como muchos instrumentos, ¿no? Claro. Tienen los 2 programas, los 2 diagnósticos, tienen el programa sintético que es esta parte de aprendizaje a nivel nacional y tienen la bitácora, que significa que yo tengo ubicada la problemática concreta que tengo conmigo, que voy haciendo, no te acuerdas como un diario de campo que lo vas construyendo de adelante. Entonces, para mí el problema que estás efectivamente planteando es, a ver, tengo que armar la analítica. Se supone que el diagnóstico me tendría que estar encaminando a algunos de los puntos que están en el programa sintético y me estaría también indicando cuáles labores tendría que trabajar en la composición. Entonces, para mí es un trabajo lo suficientemente complejo que lo puedes hacer desde varias perspectivas. Una muy fácil, que es decir, bueno, pues yo creo esto sin dar los datos, y la otra, si hacen una revisión de los diagnósticos, de los datos,
revisar bien el sintético para luego pasar efectivamente a la activo. Por eso lo que yo planteo ahí es que a lo mejor lo que necesitamos hacer para el siguiente sexenio es una revisión del diagnóstico, porque los diagnósticos te pueden arrojar muchos datos. Mi pregunta es, de esos datos, ¿cuáles son los significativos para que? Pero bueno, por ahí puede ir un poco la respuesta para toda la gente. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestra Rosa Isela, por su participación. Muchas gracias. Bien. Continuamos con nuestra dinámica. Le cedemos la palabra a la maestra Jazmín Gómez Ramírez del cuarto A de la Maestría en Integración Educativa. Adelante, maestra, por favor. La misma dinámica, maestra Ramírez, por favor. No se escucha, perdón, denle otro micrófono, por favor. Buenos días, gracias por compartirnos su experiencia. La pregunta sería la siguiente. Usted ya mencionó acerca de la importancia ante considerar en cuanto a las trayectorias formativas de los docentes en relación a los cursos impartidos por los ¿esto cómo se podría enfocar dentro de nuestros centros de trabajo, considerando considerando las experiencias, ¿cómo podría enfocarse esto en cuanto al centro de trabajo, tomando en cuenta lo que serían las experiencias de los docentes? Ok, mira, a ver, primero quisiera comentar algo porque tiene que ver, estás preguntando ¿trabajas en un campo, trabajas en un taller, trabajas en algún espacio? María. Ok, vale. Bueno, hay un primer asunto, cuando uno revisa las trayectorias de formación de los profesores, te va diciendo mucho en términos de cómo opera y cómo funciona una escuela. Si yo hago la revisión, por ejemplo, del ajuste de la pedagógica, lo que tenemos básicamente son dos tipos de formación, una universitaria y una de las escuelas normales. Los colegas de las normales eran más didácticos y más pedagógicos, y los maestros de la universidad eran más choreros, más conceptuales, más, ¿no? ¿Qué se dio en el intercambio durante muchos años de los profesores? Que los universitarios se volvieron un poco más pedagógicos, no más didácticos, y los colegas de las normales se volvieron un poco más teóricos, más conceptuales, ¿no? ¿Por qué? Porque los énfasis en el terreno de la formación es distinto. Entonces, esa es una primera como ejemplo, ¿no? Pero también el otro asunto tiene que ver con las generaciones. Por ejemplo, yo recuerdo en la reforma, por ejemplo, de preescolar del 97, a nosotros nos invitaron a la Escuela Nacional de Maestros de Jardines de Niños, ¿no? Y traían ahí unas diferencias muy complicadas. Y el asunto tenía que ver con las generaciones. ¿Qué hicimos? Revisamos la trayectoria de los profesores por una serie, digamos, de indicadores, pero uno de los indicadores era cuándo habían ingresado y de qué plan de estudios habían egresado, tanto de universitarios como de normalistas. Y donde nos encontramos una gran diferencia con los normalistas, porque había colegas que todavía no tenían la licenciatura, habían egresado los planes de estudio antes del 85, los que habían egresado con el 85, y luego hacían una serie de diferencias muy interesantes. Yo vengo del 85, pero yo soy del 85 bis, y alguien decía por ahí en broma, pues yo soy del 85 bis C, ¿no?
Entonces lo que va revisando es que viene también de planes de estudio. ¿Y cuál es la bronca con los planes de estudio? Que los énfasis en el terreno de la formación son distintos. Entonces no es solamente la bronca, digamos, de que yo pase 10 años en la pedagogía, sino quiere decir que uno tiene que revisar también los antecedentes en el proceso formativo de uno como profesor de una institución. Y lo mismo pasa efectivamente en las escuelas, en los preescolares, en las primarias o en los campos. Ahorita estamos revisando, en términos de una investigación, de una práctica exitosa de un campo. ¿Por qué? Porque resulta que no hay conflictos, los papás de familia están muy contentos con el CAM. El CAM tiene desde preescolar, desde preescolar hasta un campo de trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Bueno, ¿por qué la actuación de las y los docentes, por lo menos de entrada, nos dan la impresión de que es una práctica exitosa de un campo? Entonces, pues, tiene que ver efectivamente con la formación que tú traes previamente y cómo se encuentran esas formaciones en ese espacio. Entonces yo diría que hay una serie de datos que uno puede ir recabando de la formación y de la experiencia de los profesores, ¿no? Porque, a ver, digamos, a veces la experiencia no hace el monje, uno tiene que revisar cuáles son esas. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, a ver, tú das tu proceso de enseñanza de lectoescritura con los chavitos del tercero de preescolar, del primer año, ¿cuál es la metodología que utilizas? Bueno, no me respondo, no va a ser otra persona. Pero de la respuesta que tú me des, quiere decir que hay cierta perspectiva en el terreno de la formación. Por ejemplo, si tú me dices que estás utilizando el método onomatopéyico, entonces yo te voy a decir, presupuestalmente los niños van a aprender a leer y escribir en un mes y medio. Pero si tú me respondes que es bajo el método de cultural lingüístico funcional o el comunicativo, yo te voy a decir que el niño va a aprender en 4 o 5 a leer y escribir. Entonces también depende mucho básicamente de preguntar la práctica cómo la empieza y desde dónde la empieza. Por eso la pregunta de las implicaciones de los planes de estudio es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí mismo muchas veces los profesores se agarran de ese método y lo llevan a sueltan. Yo conozco todavía profesores que les funciona muy bien el método onomatopéyico, no lo sueltan. Por más que vienen a la pedagógica, ven cuáles son las implicaciones prácticas en los niños y en las niñas en el futuro. Entonces, bueno, uno tendría que revisar las trayectorias formativas también viendo en dónde pedagógicamente hacen énfasis, ¿no? Yo no soy especialista en matemáticas, pero cualquier especialista en matemáticas te va a decir que depende un poco de la forma pedagógica, cómo plantee los problemas en la escuela, pues va a tener también determinado tipo de implicación, ¿no? Pero bueno, yo por ahí estaría revisando esa parte de la trayectoria formativa, pero sí hay que revisar. Gracias. Gracias a ti. Gracias por la presentación de la maestra Jazmín Gómez Ramírez. Vamos para ir cerrando con el tercer participante, el maestro Carlos Hernández Blanco, del cuarto A de la maestría en gestión educativa. Por favor. Adelante, maestro. Bueno, buenos días, maestro. La pregunta que le quería yo hacer en el área organizacional es sobre cuál sería el trabajo específico para coordinar los diferentes sistemas, pero de capacitación docente. Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería el trabajo específico para coordinar los diferentes sistemas
de capacitación docente. Ok. Mira, hay a nivel federal. Y yo digo que tendrían que reunirse las instituciones UPN, CAM, normales, y si quieren, porque no podemos publicarla normativamente, la Dirección General de Formación Cultural, ¿no? Son las instancias. Y sobre eso, a mí me parece que en los estados tendría que replicarse más o menos un modelo similar. De tal manera que lo que se haga básicamente sea formación. Nosotros ya desde hace muchos años no hablamos de capacitación, pero sí hablamos de formación, digamos, profesional. Y para mí la idea sería recuperar un poco la experiencia de la Dirección General de Formación Continua, de Mecorelli, de las direcciones generales de formación en los estados, de la experiencia de los estudiantes locales, de la propia pedagógica local, y empezar a establecer una mayor articulación, pero que tenga que ver con algunas de las preguntas que para mí serían como indicadores en términos de lo que hay que plantear como el terreno de la formación. Si tú me preguntas a mí si hay que abandonar la formación en los consejos técnicos, porque es lo que se está haciendo, yo te voy a decir que no. Yo te voy a decir que lo que hay que reforzar, que a lo mejor hay que darle una lógica distinta, es el consejo técnico. ¿Por qué? Porque el consejo técnico te da la oportunidad de discutir cosas que ahí te escuela, ¿no? El problema es acompañarlo en relación a muchos de los puntos que ayer nos trabajamos. ¿Por qué no comprendo globalmente el programa? Esto que me preguntaban de manera inicial de la relación entre diagnóstico y otros. Para mí, ahí tendríamos que plantear de estas instituciones núcleos lo suficientemente fuertes académicamente y recuperando la experiencia de las profesores. Porque si alguien me va a responder bien la pregunta que me hicieron del vínculo entre diagnóstico sintético, analítico y la prevención, van a ser ustedes. Yo a lo mejor puedo contribuir ya escuchando sus diferentes formas de comprensión, más en un plano metodológico o más explicando determinado tipo de liderazgo, ¿no? De carácter político, de carácter pedagógico que uno tiene efectivamente que desarrollar. Yo sí creo en una máxima que dice, si una escuela tiene un buen director, la escuela va a estar bien. ¿Por qué? Porque si es un buen director, el director va a saber organizar, va a saber distribuir, se va a empapar de todas estas temáticas que ahora están en una perspectiva distinta en la nueva escuela mexicana en el plan 2022, pero para mí eso es importante. Ahora, ¿quiénes tienen que estar más cerca en términos de la dirección de la formación continua o de la capacitación, como tú la llamas? Pues los que están más cerca de los profesores. ¿Y quién está más cerca de los profesores? Los maestros de las normales, los maestros de plan, los maestros de carrera. Porque los otros trabajan con bachilleres, está bien, trabajan con bachilleres, ¿no? Pero quienes trabajamos en un vínculo más directo con las y los maestros somos los de estas instituciones. Entonces yo por ahí iría y le ahorraríamos al Estado una buena gana. La verdad de las cosas. Gracias. Bien. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para nuestros tres participantes, a los maestros que hicieron las preguntas. Estamos cerrando por cuestiones de tiempo. No vamos a ceder más preguntas porque ya estamos para entrar a nuestro proceso de ir a hacer los trabajos. Maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, muchas gracias por la disertación. Un aplauso fuerte para nuestro conferencista del día de hoy. ¿Sí?
y a todos ustedes por su atención. Creo que fue una experiencia muy buena. Adelante, doctor Wilber y Elmer. Muy bien, pues vamos a brindarle un fuerte aplauso de nueva cuenta al maestro Alberto Rangel Ruiz de la Peña por esa plática, por esas experiencias y esos conceptos tan enriquecedores. Invito a nuestro director, el maestro Heriberto González Velázquez, a que suba a la tribuna, al igual que al coordinador de posgrado, el maestro Wilber Sarao Pérez. Vamos a proceder a hacer la entrega de reconocimientos a nuestro conferencista magistral y por supuesto también a nuestro moderador, el maestro Roberto Francisco Campos Pereira. Cedo el uso de la voz a nuestro director de la escuela. Pues bien, para dar continuidad a este magno evento, yo quiero agradecer a nombre de la institución la oportunidad que nos da el maestro Alberto Rangel Ruiz de la Peña de compartir una pizca de su experiencia aquí con nosotros y retomar este tema. Leonel es un compañero que está en Mejor Edu, se habló bastantito de Mejor Edu, de todas las instancias que son a nivel federal, las instancias que de alguna manera deberían de estar vinculadas, pero bueno, por lo menos están alineadas en todo el trabajo acerca de la formación continua. Maestro Alberto Rangel, la unidad 271 de la Universidad Pedagógica Nacional, hasta ahora con esta figura jurídica y próximamente una nueva que no sabemos cuál será, agradece mucho su presencia y le hago entrega de esta constancia que es un ápice por sus conocimientos vertidos el día de hoy. Muchísimas gracias y que en otra ocasión nos acompañe. Vamos a proceder a la entrega también de la constancia a nuestro amigo el doctor Roberto Francisco Campos Pereira, quien fungió como moderador en esta primera conferencia del 22º Coloquio de Posgrado 2024. Y de esta manera, que se escuche más una tradición histórica ya en un periodo 71, agradecemos la presencia de nuestro director, de nuestros coordinadores y por supuesto de nuestro conferencista. Vamos a hacer